En el pequeño pueblo de Almagro, en la provincia de Ciudad Real, vivía Teresa, una mujer de 46 años que jamás había soñado con convertirse en una especie de segunda madre para su yerno. Todas esas bromas sobre suegras con escobas, reproches eternos y pasteles que te llenan hasta el borde, no eran para ella. Teresa se miraba al espejo y veía a una mujer fuerte, no a una madre cansada. Había perdido a su marido años atrás y criado sola a su hija, Clara, una chica dulce y amable que parecía sacada del molde de su padre, inteligente, bondadosa y con una paciencia que rozaba lo milagroso. Teresa había aprendido a valorar dos cosas en la vida: el calzado cómodo y la mirada masculina que ardiera con fuego, no con chispas apagadas. Una tarde soleada de primavera, Clara llegó a casa emocionada, anunciando que se iba a casar y que traería a su prometido para que Teresa lo conociera. Teresa, acostumbrada a lo peor, se preparó para recibir a un joven con pantalones de moda remangados y móvil en mano, que la llamaría mamá Teresa con una sonrisa nerviosa. Pero cuando el coche llegó a la puerta de la casa, Teresa recibió una sorpresa. Clara entró disparada, con una sonrisa que iluminaba la cara, y anunció: «Mamá, este es Javier». Detrás de ella apareció un hombre alto, de hombros anchos y mirada intensa, que no parecía para nada el típico novio tímido. Lo primero que Teresa notó fueron sus manos, fuertes, con dedos largos y uñas limpias pero marcadas por el trabajo duro. Esas manos no solo agarraban un teléfono, sino la vida misma con determinación. Javier llevaba una camisa azul celeste, arremangada hasta los antebrazos, y unos vaqueros gastados que parecían haber vivido muchas aventuras. Su mirada marrón, profunda y segura, recorría la habitación con curiosidad, evaluando todo sin perder detalle. No sonreía exageradamente, solo un leve asentimiento mientras extendía la mano para saludar. Teresa lucía un vestido azul marino de algodón, sencillo pero que delineaba suavemente sus curvas, acompañado de unas bailarinas elegantes y discretas, que hablaban de comodidad sin sacrificar estilo. Su cabello, recogido en un moño bajo, dejaba al descubierto un cuello adornado con una fina cadena de plata que brillaba suavemente bajo la luz de la lámpara. Se sentaron en la cocina, donde el aroma del té recién hecho y la comida casera creaba un ambiente acogedor. Sobre la mesa había tortillas de patata, pimientos rellenos, y un plato de gazpacho que refrescaba la calidez de la tarde. Clara no paraba de hablar sobre los planes de la boda, una ceremonia sencilla en un parque de Toledo, seguida de una vida juntos en un apartamento en el barrio de Santa Teresa, donde Javier trabajaba como ingeniero civil. Teresa observaba en silencio, tomando sorbos pausados de su té, mientras Javier comía con calma, disfrutando cada bocado. De vez en cuando, sus ojos se posaban brevemente en Teresa, con una intensidad que hacía que su corazón se acelerara sin razón aparente. No eran miradas descaradas, sino como pequeñas chispas que encendían un fuego invisible. Cuando Clara salió un momento para atender una llamada, Teresa decidió romper el hielo con una pregunta inesperada. «Dime, Javier», comenzó, mirándolo directamente a los ojos, «¿temes a las mujeres fuertes?». Él dejó el tenedor y la miró sin vacilar, con una chispa juguetona en la mirada. «Temo a las que usan su fuerza para hacer daño, Teresa. Pero a las que conocen su valor, solo las admiro», respondió con una sonrisa apenas perceptible. Un escalofrío recorrió la espalda de Teresa, mezcla de sorpresa y emoción. No era un chico cualquiera. Aquel hombre aceptaba el reto sin dudar. Al caer la tarde, cuando llegó la hora de marcharse, Teresa salió a despedirlos. Clara se calzaba en la entrada, parloteando alegremente, mientras Javier sostenía su bolso. Teresa pasó rozando su brazo, fingiendo un tropiezo, y sujetó su antebrazo con una mano que se demoró un poco más de lo esperado. Sus dedos, pintados de rojo intenso, sintieron el calor de su piel bajo. La fina tela de la camisa, «Cuidado por donde pisas», susurró Teresa con una sonrisa pícara. «Siempre estoy atento», respondió él, desviando la mirada hacia su cuello y el escote suave que el vestido dejaba entrever. Ese instante fue breve, pero cargado de promesas no dichas. Cuando la puerta se cerró tras ellos, Teresa se quedó quieta, oliendo el aroma fresco de su colonia que aún flotaba en el aire, mezclado con su perfume de lavanda y miel. Frente al espejo, vio a una mujer con ojos ardientes y una sonrisa sutilmente seductora. No estaba dispuesta a ser la típica suegra aburrida. Quería ser la mujer que enciende pasiones con una sola mirada, y así, en ese pequeño pueblo manchego, comenzaba un juego peligroso, lleno de secretos y deseos que nadie se atrevía a nombrar. Pero, ¿qué consecuencias traerá ese fuego escondido?
¿Se atreverá Teresa a seguir jugando con el corazón de Javier? La respuesta está a punto de revelarse. Los meses pasaron en Almagro con la calma aparente de siempre, pero en la casa de Teresa se cocía un fuego que nadie veía. La boda de Clara y Javier fue una fiesta llena de risas, vítores y tradiciones manchegas. El lanzamiento del ramo que terminó con Teresa casi atrapando la flor a pesar de sus zapatos de tacón, y la típica puja por el pan bendecido, donde Javier sorprendió a todos con su destreza para regatear con los amigos, dejando a Teresa con una sonrisa divertida y un suspiro de incredulidad. Este muchacho tiene más tablas que un carpintero de Toledo. Tras la celebración, la joven pareja se instaló en un luminoso apartamento en el barrio de Santa Teresa, con vistas al Tajo y los molinos que se recortaban en el horizonte. Teresa, fiel a su papel de madre, visitaba con frecuencia, llevando tarros de mermelada casera y el aroma de la tierra manchega en cada visita. Pero algo había cambiado. Clara, siempre tan dulce y cuidadosa, comenzó a mostrar signos de fatiga. Sus delicados vestidos de lino blanco fueron reemplazados por cómodos pijamas y su melena recogida en desordenados moños. Las ojeras y la voz cansada contrastaban con la energía que Javier parecía perder poco a poco, sumergiéndose en largas jornadas de trabajo como ingeniero civil, a veces hasta bien entrada la noche. Una tarde de otoño, Teresa llegó al apartamento con un atuendo que denotaba su intención, una falda lápiz color cereza, que abrazaba sus caderas con elegancia, y un suéter de lana beige que resaltaba su cuello y dejaba entrever la suave piel de su escote. Sus botas de cuero con tacón alto le conferían una gracia y confianza que no pasaban desapercibidas. El apartamento estaba en un ligero desorden, juguetes dispersos, ropa sin recoger, y un grifo goteando que Clara mencionó con resignación. Javier, con las mangas remangadas y una camisa blanca ligeramente arrugada, se arrodilló para intentar arreglar la fuga bajo el fregadero. Teresa se acercó con paso lento y decidido, y se plantó a su lado. ¿Necesitas ayuda, maestro?, dijo con voz baja y juguetona, mientras su rodilla rozaba sin querer la de él. Javier levantó la mirada, sorprendiendo a Teresa con la intensidad que había en sus ojos. Respiró hondo y murmuró, con un poco de ayuda, seguro que salgo antes. Ella se inclinó un poco más, dejando caer su cabello oscuro con aroma a lavanda sobre su hombro, y sus dedos rozaron sin querer la parte trasera de su cuello. El silencio se hizo pesado, cargado de electricidad y deseos no confesados. De repente, un ruido en la puerta anunció la llegada de Clara, que con una sonrisa forzada interrumpió el momento. Teresa se enderezó, recuperando la compostura, mientras Javier limpiaba sus manos con un trapo. Aquella noche, la tensión se hizo visible en la cena. Una discusión sutil surgió entre Clara y Javier por la compra de nueva vajilla, que terminó con una Clara molesta retirándose a la habitación y un Javier que se quedó meditando solo en la sala. Teresa se sentó a su lado, ofreciéndole un gesto de consuelo, y con voz suave le dijo, «No te enfades con ella, Javier. Simplemente está cansada». Él la miró, y por un instante, Teresa creyó ver en sus ojos un fuego diferente, uno que mezclaba gratitud con una tristeza profunda. La vida parecía girar en una danza delicada y peligrosa, donde cada paso podía ser un tropiezo. Teresa sentía como esa tensión invisible crecía entre ellos, como un hilo que tiraba sin descanso. Sin embargo, aquella noche, mientras la tormenta rugía afuera, algo en el alma de Teresa se encendió para siempre. Un secreto estaba a punto de romperse, y nadie podría regresar a la calma que hubo antes. ¿Sería capaz Teresa de resistir la tentación que la consumía? ¿O el fuego que había prendido en Javier los arrastraría a ambos a un abismo del que no habría retorno? El siguiente capítulo de esta historia estaba escrito en las sombras de la noche manchega. La llegada del otoño tiñó de oro y carmesí los campos que rodeaban Almagro, y con él, una tensión creciente se apoderaba de la casa de Teresa. Aquella mañana, el aire fresco traía consigo un aroma a tierra mojada y hojas secas, mientras Teresa se preparaba para una visita que sabía sería decisiva. Eligió con cuidado su atuendo, un vestido de lino verde oliva, ceñido a la cintura y con una falda que rozaba sus rodillas, dejando entrever unas piernas torneadas que aún guardaban la fuerza de sus años. Sus zapatos de tacón medio, de piel suave y gastada por el uso, daban un toque de elegancia discreta. Llevaba un collar sencillo de plata y unos pendientes que captaban la luz con cada movimiento de su cuello. Al llegar al apartamento de Clara y Javier, Teresa notó el ambiente cargado, como si el aire mismo contuviera secretos a punto de estallar. Clara, con un aspecto agotado, vestía un batín de seda azul claro, desanudado ligeramente,
dejando ver un collar de perlas falsas que había heredado de su abuela, símbolo de una elegancia que parecía desvanecerse entre las tareas diarias y las preocupaciones. Javier, por su parte, apareció en la puerta con una camisa blanca arrugada y los pantalones de trabajo, sus ojos oscuros marcados por el cansancio y la ansiedad. Durante la comida, la conversación giraba en torno a temas triviales, pero Teresa percibía cada palabra con una atención aguda, buscando rastros de la verdad oculta. Javier, con voz pausada y mirada esquiva, confesó que el estrés del trabajo y las discusiones con Clara le estaban afectando más de lo que admitía. Teresa, con una sonrisa comprensiva, le ofreció un consuelo velado. Más tarde, cuando Clara se retiró a descansar, Teresa y Javier quedaron solos en la sala. La luz tenue del atardecer se colaba por las ventanas, dibujando sombras que jugaban en las paredes. Teresa se acercó a Javier, quien estaba sentado con la espalda recta pero la cabeza baja. Ella posó una mano suave sobre su brazo, sintiendo la tensión bajo la piel. Javier, susurró, sé que esto es difícil, pero no estás solo. Él levantó la vista, y en sus ojos ardía un fuego contenido, mezcla de deseo y culpa. Teresa, no sé cuánto más podré resistir, confesó con voz ronca. A veces siento que me ahogo en esta vida que elegí. Ella se inclinó, dejando que el aroma de su perfume, con notas de jazmín y madera, envolviera el espacio entre ellos. Sus labios se rozaron apenas, un roce apenas palpable que hizo temblar el aire. No tienes que hacerlo solo, repuso con una voz cargada de promesas. A veces, lo prohibido es lo que nos hace sentir vivos. Un relámpago iluminó la habitación, y el trueno que siguió pareció romper el hechizo. Se separaron lentamente, conscientes del abismo que se abría entre el deber y el deseo. Esa noche, mientras la tormenta azotaba las ventanas, Teresa se quedó despierta, repasando cada mirada, cada gesto, cada palabra no dicha. Sabía que la línea que estaban cruzando era peligrosa, que las consecuencias podrían ser devastadoras, pero también sabía que, para ella, ya no había vuelta atrás. ¿Hasta dónde estarían dispuestos a llegar Teresa y Javier para encontrar la pasión y libertad que les negaba la rutina? ¿Qué precio pagarían por desafiar las normas que los aprisionaban? El futuro se mostraba incierto y oscuro, pero una cosa era segura, el juego apenas comenzaba, y la tormenta no era solo en el cielo. El invierno llegó a Almagro con su manto frío y silencioso, cubriendo las calles empedradas y las plazas con una neblina que parecía envolver secretos y susurros. Teresa, consciente de que las cosas ya no podían volver a ser como antes, decidió que era momento de actuar con cautela pero firmeza. Aquella tarde, se vistió con un abrigo largo de lana gris, que ceñía su figura con elegancia y dejaba entrever su vestido de terciopelo burdeos, ajustado pero sin estridencias, que resaltaba la curva de sus caderas y el escote sutilmente pronunciado. Sus botas de cuero negro tenían un tacón que marcaba cada paso con decisión, y sus labios, pintados de un rojo oscuro, contrastaban con la palidez invernal de su piel. Al llegar al apartamento, el ambiente estaba tenso, como si el frío hubiera calado no solo en los huesos, sino en el alma de sus habitantes. Clara, con una bata gruesa y desaliñada, apenas levantó la vista, mientras Javier estaba absorto en papeles, su rostro marcado por la fatiga y la desesperación. Teresa notó que la relación entre ellos se había deteriorado, las miradas se evitaban, y las palabras se volvían cuchillos invisibles que hirieron sin piedad. Esa noche, después de la cena, Teresa se quedó sola con Javier en la sala. El reloj marcaba las horas con una lentitud angustiosa. Sin mediar mucho, él se acercó y, con un suspiro profundo, confesó su angustia. Teresa, siento que estoy perdiéndome. Todo es tan complicado. No sé si podré salir de este pozo. Ella, con voz suave pero firme, respondió, no estás solo, Javier. A veces, la vida nos pone a prueba, pero también nos ofrece oportunidades para renacer. El silencio se hizo cómplice de un instante cargado de electricidad. Teresa se acercó lentamente y, con un movimiento decidido, tomó su mano entre las suyas. La calidez que sintió fue como una chispa que encendió un fuego largamente contenido. ¿Y si no hay vuelta atrás?, murmuró ella, con un brillo en los ojos que mezclaba deseo y desafío. Él la miró, y sin palabras, acercó su rostro al suyo, rozando apenas sus labios en un beso que fue promesa y tormenta al mismo tiempo. Pero justo en ese momento, un ruido en el pasillo anunció la llegada de Clara. La joven abrió la puerta con los ojos llenos de lágrimas, interrumpiendo el instante prohibido. Teresa y Javier se separaron,
Conscientes de que el equilibrio frágil que sostenían estaba a punto de quebrarse, la tensión se convirtió en un torbellino de emociones que ninguno pudo controlar. Teresa sabía que ese juego de miradas y silencios no podía durar para siempre, y que la verdad, como una tormenta inminente, estaba a punto de estallar. ¿Sería capaz la familia de resistir la tormenta que se avecinaba? ¿O el deseo y los secretos los destruirían por completo? Las respuestas estaban ocultas entre las sombras del invierno manchego, esperando ser descubiertas. La primavera despertaba tímida en Almagro, pintando de verde los olivos y haciendo que el aire se impregnara de un aroma dulce y fresco. Pero en el apartamento de Clara y Javier, la atmósfera seguía cargada de silencios y miradas esquivas. Teresa, decidida a no dejar que la tensión consumiera a su familia, preparó su visita con esmero. Eligió un vestido de seda color lavanda, ceñido al cuerpo pero con un vuelo sutil que dejaba entrever sus piernas al andar. Sus zapatos de tacón medio tenían un brillo delicado, y un pañuelo de encaje blanco reposaba sobre sus hombros, aportando un toque de inocencia y misterio. Su cabello, suelto en ondas suaves, caía sobre sus hombros con gracia, y sus labios, pintados de un rosa natural, dibujaban una sonrisa que escondía secretos. Al cruzar la puerta, Teresa encontró a Clara sentada en el sofá, vestida con un conjunto cómodo pero descuidado, y a Javier mirando por la ventana, con el ceño fruncido y las manos entrelazadas. La rutina había dejado marcas profundas en ellos, y Teresa sintió una punzada de tristeza. Durante la comida, la conversación fue superficial, pero Teresa notaba cómo cada palabra parecía un acto de equilibrio. Cuando Clara se levantó para preparar un café, Teresa y Javier quedaron solos. La luz del sol filtrándose entre las cortinas bañaba la habitación en un tono dorado que parecía suavizar el ambiente. Teresa se acercó a Javier con paso tranquilo y, sin rodeos, le tomó la mano. Javier, sé que esto es complicado, pero no puedes seguir cargando con todo solo, dijo con una voz dulce pero firme. A veces, necesitamos dejar que otros nos ayuden. Él giró la mirada hacia ella, y en sus ojos se reflejaba un torbellino de emociones, culpa, deseo, y una necesidad desesperada de comprensión. Teresa, no sé qué camino tomar, confesó con un suspiro. Siento que todo se me escapa de las manos. Ella se inclinó, rozando apenas su mejilla con la palma de su mano. Entonces déjate llevar, aunque sea un momento, susurró. A veces, lo prohibido es lo que nos hace sentir vivos. El contacto fue eléctrico. Teresa sintió como su corazón latía con fuerza, mientras Javier cerraba los ojos, atrapado en ese instante suspendido en el tiempo. Pero el sonido de la puerta que se abría rompió la magia. Clara volvió, y con ella regresó la realidad. Aquella noche, Teresa se retiró a su casa con la sensación de que el destino había cambiado para todos ellos. Sabía que la línea que separaba el deseo del deber era delgada y que, más temprano que tarde, alguien tendría que elegir. Mientras caminaba por las calles silenciosas, el susurro del viento entre los árboles parecía repetir una pregunta que aún no tenía respuesta. ¿Serían capaces de salvar lo que amaban sin destruirlo? ¿O el fuego que habían encendido los consumiría por completo? La primavera en Almagro prometía renacer, pero también ocultaba sombras que estaban a punto de salir a la luz.